2 semanas habían pasado desde que Naruto había comenzado su entrenamiento secreto con el Hokage, 2 semanas donde el rubio había entendido la palabra paliza a la perfección, ya que ese era el único nombre que se le podía dar a las 3 horas diarias que pasaban combatiendo. Eran impresionantes las formas tan fluidas y fáciles como el Hokage evadía cada golpe que el rubio enviaba, y más impresionante aún era la forma gradual que el Hokage tenía para aumentar la velocidad de sus golpes. Aún con todas sus nuevas dotes, parecía imposible que Naruto pudiera conectarle aunque sea un solo golpe, pero eso no significaba que se iba a rendir. La frase "si se cayera un alfiler todos serían capaces de oírlo" nunca se expresó de mejor manera. Allí estaban, en su sesión de entrenamiento número 15, mirándose fijamente, ninguno movía ni un solo músculo, solo se miraban y esperaban, hasta que el Hokage dio la orden. "Ataca". Ordenó al muchacho que no dudó en arremeter contra el hombre rejuvenecido. Haciendo uso de sus garras, Naruto lanzaba ataques como una bestia contra hombre de tercera edad en un intento por hacerle aunque sea un minúsculo corte, pero como siempre pasaba, el Hokage evadía con facilidad cada ataque que el rubio lanzaba. "Qué decepcionante", pensó mientras evadía los ataques del joven pelinaranja. Movimientos básicos y burdos fue todo lo que consiguió de la academia. El poco conocimiento real de Taijutsu es lo que yo le he enseñado en estas 2 semanas. Konoha, realmente me has decepcionado a mí y a Minato, pensó mientras le hacía una zancadilla al rubio para que perdiera el equilibrio. "Aún no me derrotas", exclamó el muchacho usando su cola como soporte y dándole una contundente patada al hombre que bloqueó con facilidad. "Inteligente", murmuró el anciano atrapando la pierna del chico, "pero necesitarás más que eso", vociferó mientras se daba una vuelta rápida, aún sujetando la pierna del chico y azotando su cuerpo contra el suelo con bastante fuerza, dejándolo inconsciente. "Vaya, creo que me excedí con la fuerza en el último momento", se lamentó el hombre mientras se aseguraba que el chico no tuviera ningún daño grave. Tras unos 10 minutos de espera, el cuerpo del rubio estaba como nuevo y ya estaba despierto, muy adolorido pero despierto. 2 semanas, y aún no consigo darte un mísero golpe, se criticó. ¿De qué sirve tantas habilidades si no puedo darte ni un solo golpe?, se cuestionó. "Konoha no se creó en un día, Naruto", dijo amablemente el anciano al chico mientras se sentaba a su lado. "Además hemos pasado las últimas 2 semanas tratando de regularizarte con tus compañeros de academia para que aprendas lo que no has aprendido en los últimos años". El rubio no dijo nada. Era cierto, estaba bastante atrasado en su taijutsu, pero ¿qué se podía esperar de alguien a quien nunca le responden sus preguntas o se burlan de él cuando dice cualquier cosa que no entiende? El único motivo por que realmente había pasado en esa área es porque los sensei de la academia no querían tenerlo con ellos más tiempo del necesario, y con algo de suerte él moriría en medio de una misión a causa de su total falta de ayuda a su enseñanza. "No te sientas mal", mencionó el Hokage notando cómo bajaba la mirada. "Avanzas a un ritmo impresionante, estoy seguro que con una semana más estarás a la par con tus compañeros, y que en 2 semanas ya estarás listo para vencer a Sasuke", aclaró con total confianza. El joven pelinaranja miró al anciano Hokage como si le hubiera crecido otra cabeza. Sabía que tenía fe en él y eso le era un gesto bastante apreciado para el solitario chico, pero era un total disparate que dijera que con solo 4 semanas de entrenamiento fuera capaz de vencer al chico que ha sido solo superado por el prodigio de los Hyuga. ¿Estás bromeando?, preguntó carente de emoción. "Por supuesto que no", habló orgulloso el Hokage por haber captado el interés del muchacho. "Naruto, escucha, un genin que sabe usar la cabeza con un poco de suerte de su lado podría vencer hasta un Jounin". El muchacho miró incrédulo al hombre para después desviar la mirada a la nada. "Creo que te estás poniendo senil", habló sin mirarlo. ¿Eso fue una broma, Naruto?, preguntó con una gran sonrisa. "Más bien diría que fue un insulto", respondió sin interés, "aunque sigo sin entender de qué hablas en cuanto a esto de Sasuke y los Jounin". El hombre solo superó. Era común en los jóvenes pensar que la fuerza bruta siempre debía ser la primera opción ante cualquier batalla. "Escúchame, Naruto", habló de manera seria el Hokage, "ante cualquier oponente, no importa lo fuerte que sea, siempre tendrás una minúscula chance de ganar, explico, pero para eso debes aprender a usar la cabeza.
¿A qué te refieres? Preguntó confundido. ¿Esta era su manera de decirle vaca? El anciano volvió a suspirar y se preguntó si a todos los chicos de su edad les sería un concepto tan difícil de entender. Te lo voy a poner así, avisó el anciano, ¿contra quién prefieres pelear? ¿Contra un compañero de tu clase o contra un chico de otra aldea? Preguntó el hombre. El rubio lo meditó un segundo, supuso que el Hokage quería que pensara bien el problema antes de responder, pero para el chico no mucho que pensar realmente. Supongo que pelearía contra un compañero de clase, respondió de manera directa ante una pregunta tan simple. ¿Y eso por qué? Preguntó el Hokage. Bueno, porque si es un compañero de la academia ya sabré cómo pelea y esas cosas, respondió de manera desinteresada. ¿Pero eso no sería una desventaja? Preguntó el anciano, si tú sabes cómo pelean ¿no es lo mismo a la inversa? El Uzumaki se quedó pensándolo y de cierta forma el hombre tenía razón, bueno en realidad nadie sabía mucho de su estilo de pelea ya que no solía ir a clase de taijutsu y cuando iba se dejaba ganar con un golpe, pero ampliando el contexto a un caso más general, el hombre tenía razón. Poniendo el caso en que él peleara contra Sasuke. Sí, él sabría cómo pelea Sasuke y cuáles podrían ser sus puntos débiles, no obstante hay un error ahí. Pero jiji, replicó el Uzumaki tras unos minutos de reflexión, ¿en el fondo no es lo mismo? Preguntó un tanto confundido, si peleo contra Sasuke, sabré cómo pelea y viceversa, pero si peleo contra un ninja desconocido ninguno de los dos sabría mucho del otro. Oh Naruto, hablo suavemente, para empezar, si vas a pelear contra un ninja desconocido, siempre debe tener listo un plan de contingencia, pero si ponemos el caso en que no sabes nada de tu oponente ni él de ti, créeme cuando te digo que se puede aprender mucho de una persona con solo verlo unos minutos. El muchacho solo le mandó una mirada de incredibilidad, pero no se dijo más nada del tema. Bueno, mejor vuelve a tu casa, ordenó el Hokage, ya son casi las 10 p.m. y mañana tienes academia, le recordó mientras creaba un portal hacia su despacho. El muchacho caminaba tranquilamente por las oscuras calles de la aldea de la hoja, sabía que era algo deprimente decirlo, pero en lo personal el joven de cabellos rubios prefería la noche que el día, principalmente porque había mucho menos gente en las calles y gracias a la oscuridad les costaba más identificarlos, así que en esas oscuras calles, solo por el corto trayecto de la torre del Hokage a su departamento, él era libre de su maldición y eso le hacía sentir aliviado. Pero en toda su tranquilidad y silencio, había algo que aún lo perturbaba, y era la sobreconfianza que el anciano Hokage le tenía. Realmente no quería decepcionarlo, pero las expectativas que tenía en él eran muy altas. Con su ayuda era probable que si tomara el examen Genin, pase la parte práctica, pero la parte escrita era una historia totalmente diferente. Sin mencionar eso de la pelea con Sasuke, no podía ganarle, aunque fuera más fuerte, hábil y rápido que Sasuke, era como una regla lógica tanto como la gravedad, que él siempre perdería contra Sasuke, siempre había sido así y no le molestaba ya que en realidad, él nunca había tenido un motivo real para ganarle a Sasuke, joder, ni siquiera había tenido un motivo para pelear de verdad, solo se dejaba golpear y luego permanecía en el suelo, era patético pero a la vista del depresivo rubio, era lo más práctico si al final de cuentas igualmente iba a perder. Sin deseos de calentarse más la cabeza por tonterías sin sentido, se apresuró a su hogar para tratar de dormir y esperar a mañana que por cierto como era lunes, tendrá la clase de taijutsu a la segunda hora y su sensei siempre lo colocaban contra Sasuke, Neji o Kiba, los mejores en taijutsu, era fácil suponer que solo querían humillarlo públicamente, pero eso no era algo que realmente le importara. En la vida del último Uchiha con vida habían pasado muchas cosas, vivió gran parte de su vida a la sombra de su hermano mayor que siempre había recibido elogios y alabanzas mientras que de él solo se esperaba que fuera la mitad de bueno que Itachi. Justo cuando comenzaba a resaltar por sí mismo, su hermano enloqueció y asesinó a toda su familia. Esa misma noche él lo encaró y su hermano lo castigó por su estupidez, encerrándolo en un poderoso genjutsu que le mostraba una y otra vez cómo mató despiadadamente a toda su familia. Desde ese entonces él se volvió alguien amargado, frío y que no tenía el menor interés en la vida de las demás personas o en sus problemas. Lamentablemente para las molestas chicas que siempre lo perseguían, aparentemente eso les gustaba más.
Sí, en su vida había muchas cosas que odiaba, pero principalmente a Uchiha Itachi lo odiaba más que nada. Aún así, había alguien a quien odiaba casi tanto como Itachi, y esa persona era Uzumaki Naruto, el dobe de su clase. De Naruto no sabía mucho y no le interesaba saber en realidad, lo único que sabía del rubio estúpido era que lo consideraba su rival, quería ser Hokage Y. Bueno, principalmente eso. Siempre le había parecido una patética excusa de aspirante a Shinobi que quería ser siempre el centro de atención, lo cual era extremadamente patético a la vista de Sasuke. No hacía falta pensar mucho para poder deducir la clase de vida que tuvo, de seguro era hijo único al cual mami y papi siempre hacían lo que él quería, siempre le decían que todo era posible para él y que era el mejor. Por supuesto que al llegar a la academia las cosas cambiaron ya que dejó de ser el centro de atención y se dio cuenta que no era el mejor, y esta vez mami y papi no podían hacer nada para contradecir la realidad. Durante mucho tiempo fue una molestia soportable, pero ya no lo era, algo en él había cambiado, no estaba seguro quién habría sido, ya que dudaba que él pudiera tener una idea propia, pero alguien le dio la idea de imitarlo, de que se volviera solitario, frío y distante. ¿Por qué? El motivo era tan tonto como simple, de seguro pensó que si se comportaba como él las chicas lo buscarían de la misma manera y así por fin volvería a ser el centro de atención como tanto deseaba. Realmente lo odiaba y mucho, ya que cada vez que lo miraba parecía tener otro motivo para odiarlo, no solo por ser un malcriado al cual sus padres consienten, sino que también estaba a querer imitarlo como se atreve a hacerlo. Él no conocía el dolor de perder a su familia, él no conocía el dolor de la soledad, él no conocía el dolor en ningún aspecto y Sasuke lo sabía. Aún así, se atrevía a comportarse tal manera que daba esas ideas. Eso no solo era irritante sino una ofensa contra él y contra su tragedia. Era un ser inmundo y patético, pero sobre todo hipócrita, eso tal vez era lo que más odiaba de él. Se pasó años gritando que se volvería el Hokage, que superaría a todos los anteriores, pero el maldito ni siquiera sabe cómo dar un golpe, siempre que le tocaba pelear solo se paraba allí, ni siquiera era capaz de evadir un simple golpe, y cuando lo recibía no tenía la fuerza suficiente como para pararse otra vez, solo se quedaba en el suelo. Por ello era que siempre estaba saltándose distintas clases, entre ellas la clase práctica de Taijutsu. De ahí nace otro motivo por el cual lo odia. Sasuke odia a los cobardes. Allí estaba otra vez, clase de Taijutsu, parecía que era la que más tenían y eso le desagradaba, no sentía motivación por pelear contra nadie ni nada. Uzumaki Naruto ya había dejado de ser un tonto inmaduro y presuntuoso y eso era una suerte. Si siguiera siendo así, lo más probable es que apenas el Jiji lo hubiera comenzado a entrenar él hubiera ido por allí alardeando y haciendo espectáculos en clase de Taijutsu, pero como dije, él ya no era así. Bueno, dijo un profesor para capturar la atención de los chicos, seamos caballeros y dejemos ir a las damas primero. Sin perder tiempo empezaron las protestas por ambos bandos, los chicos porque no querían perder tiempo para poder alardear sobre las cosas que sus hermanos mayores o padres les habrían enseñado durante el fin de semana, y las chicas porque se encontraban más interesadas en ver a Sasuke pelear que en ensuciarse peleando entre ellas. A la vista desinteresada del rubio, las únicas dos chicas que no discutieron por ir antes que los chicos fueron Ama Tenten y Yuga Hinata, las cuales por cierto parecía que eran amigas, lo cual era normal ya que de toda la academia eran las únicas que no sentían interés por el último de los Uchiha o de pertenecer a su club de fans, lo cual en el pasado causaba un deje de interés en el rubio al preguntarse si solo eran buenas, disimulando sus sentimientos o simplemente no les interesaba el azabache. Los profesores como de costumbre solo ignoraron las múltiples quejas de las chicas y comenzaron a dar nombres para que se fueran acercando al centro del círculo y pudieran comenzar su encuentro. Realmente ningún combate era interesante al ojo del rubio ni para el de nadie, las chicas no demostraban mucho entusiasmo en nada aparte de intentar capturar la atención de Uchiha, el cual por cierto ni las miraba a diferencia de otros alumnos un poco más lujuriosos. El último combate. Gritó el profesor ganando victorias de la mayor parte de los alumnos varones, Ama Tenten vs Yuga Hinata. La diferencia entre ese combate y todos los demás, a los ojos de Naruto era una sola cosa: la seriedad.
Era bastante fácil notar que aquel par de chicas, si estaban interesadas en volverse kunoichis fuertes, no les molestaba ensuciarse, no les molestaba lastimarse ni tener que levantarse cada vez que caían. Eso era algo que capturaban muy levemente la atención del rubio, y ante esto se preguntó qué era lo que pasaba por su cabeza cada vez que le declaraba su amor a aquella chica peligrosa que siempre fue mala con él. Aparte de ser siempre agreste, grosera, superficial y demás, tenía una completa falta de interés en convertirse en kunoichi. Sinceramente el rubio tenía la teoría que el único motivo por el cual ella seguía en la academia era que seguía esperando que Sasuke se enamorara de ella. Maldita sea, despierta Uzumaki. Gritó un sensei de modo bastante agresivo, ya deja de soñar y ven a pelear. El rubio se sobresaltó ante tal grito, causando una estruendosa carcajada de sus compañeros, que no perdieron oportunidad de burlarse del distraído rubio. Estaba más interesado en saber quién había ganado el encuentro entre la Hyuga y la ama que en las burlas de sus compañeros, pero como ya había perdido mucho tiempo solo lo olvidó y se dirigió al centro del círculo. Su oponente será Uchiha Sasuke. Ante esto las chicas comenzaron su enorme porra a favor de Uchiha, que para sorpresa de todo no se movió de su lugar. ¿Pasa algo, Sasuke?, preguntó el hombre con un tono mucho más amable que el que usó con el rubio. Sensei, llamó en un tono bastante irrespetuoso, pero los educadores no le dieron importancia, porque siempre me deben poner contra ese fracasado que no sabe dar ni un golpe. ¿Por qué no me asignan contra Neji? Él sí es un oponente interesante, exigió como si el rubio no estuviera presente. Así son las cosas, respondió sin interés. La verdad es que podían asignarle a cualquier chico del salón, pero a siempre le había gustado la forma humillante en la que siempre ganaba. El Uchiha venía acaba rápido con esto. ¿Cuánta fe me tienen?, pensó con desinterés el rubio mientras se preparaba para pelear, a pesar que se dejaría ganar como siempre. El hombre miró a ambos estudiantes antes de dar la señal de inicio. Secretamente para el Sasuke en parte era un chivo expiatorio. Si alguna vez el demonio perdía el control durante uno de sus encuentros, él tenía todos los motivos necesarios para acabar con la vida del rubio, y el Sandaime no podría hacer o decir nada. Comiencen. Gritó para después ver cómo ambos estudiantes corrían uno contra el otro. Solo fue un abrir y cerrar de ojos, pero cuando terminó Sasuke estaba sobre Naruto con una mirada de intenso odio, y su puño a unos centímetros del rostro del Uzumaki, mientras que este ni siquiera lo estaba mirando. Ante eso Sasuke el Uchiha no estaba dispuesto a aguantar al rubio ni un solo segundo más. Ganador Sasuke, dijo el sensei con una sonrisa. Era siempre lo mismo y le encantaba. Ahora volvamos a... Habló distraídamente, pero fue cortado al ver cómo Sasuke, que no se había levantado y comenzaba a darle una serie de fuertes golpes en la cara al rubio, el cual no se podía defender, pero tampoco parecía que lo intentara con mucho interés. Sasuke, detente. Ya ganaste, gritó el sensei mientras él y unos estudiantes, entre ellos Lee, Shikamaru, Kiba y Chouji, trataban de sacar al azabache de encima del rubio. Ya detente, Sasuke. Gritó Lee mientras le agarraba y lo alejaba del rubio. Deja en paz a Naruto-san. El azabache ante esto solo le dio un fuerte empujo y se acercó al rubio, que había empezado a limpiarse la sangre de la cara sin levantarse del suelo. Ya estoy harto de ti, le gritó frente a todos, dejándolos petrificados ante su loco comportamiento. Siempre andas por ahí imitándome. ¿Crees que actúo como lo hago para llamar la atención?, preguntó irónicamente. No, maldito bastardo. Soy así porque el dolor de perder a mi familia me volvió así, agregó. ¿Cómo podrías entender tú eso? Solo eres un niño mimado que nunca ha conocido el verdadero dolor. No sabes lo que es no tener nada. No sabes cómo es el dolor que genera la soledad. Gritó sin escrúpulo alguno. No le interesaba llamar la atención de toda la academia. Ahora volverás llorando con mami y papi, y te tratarán de la misma forma estúpida que siempre lo han hecho, y por ello es que te odio. Ah, claro, pero si por algo te odio más que nada, es por tu hipocresía. Gritaste hasta quedar afónico que serías el siguiente Hokage, y ni siquiera sabes cómo lanzar un maldito golpe.
Le repudió mirándolo como si fuera lo más asqueroso que hubiera visto. Eres solo un idiota patético e insignificante que no merece estar aquí. Finalizó acumulando saliva en su boca para después escupirla en la cara del rubio que seguía sin pararse, dejando atónitos a todos los presentes ante su total falta de respeto a la existencia del rubio. Ante esta última acción todos quedaron congelados sin saber qué decir o hacer. Lo que había hecho Sasuke era falta de respeto definitivo y los que pertenecían a clanes lo sabían mejor que nadie. Todos estaba congelado esperando la reacción del rubio, al cual nadie podía culpar si esta era querer partirle la cara al azabache, pero como siempre el rubio los sorprendió a todos. Todos estaban muy atentos a cualquier movimiento del rubio y fue por eso que más de una persona se sobresaltó cuando este movió lentamente su mano a la zona donde el escupitajo había caído y se la tocó levemente con los dedos. Una vez que comprobó que era saliva, solo hizo uso de la manga de su chaqueta para limpiarse los rastros de la saliva antes de pararse y caminar en la dirección opuesta donde todos estaban. ¿A dónde crees que vas, Uzumaki?, preguntó el sensei con hostilidad en su voz, como si el rubio hubiera hecho algo malo. El muchacho de rubia cabellera solo se volteó levemente y contestó: voy al baño a limpiarme la cara. Contestó sin mayor importancia mientras retomaba su camino al baño. Todos los presentes quedaron impactados en sus lugares hasta que un estudiante habló. Wow, sabía que era un cobarde, pero que no se atreva a defenderse ni en esta situación. Qué triste que realmente pensara que podría llegar a ser Hokage, dijo fingiendo que le interesaba el destino del rubio. El azabache, al ya haber saciado su odio contra el rubio y ver que no era capaz de defenderse ni cuando su honor es puesto a prueba, solo se dio media vuelta y tomó el camino hacia el salón de clases como si nada hubiera pasado. Ante esta extrema situación el club de fans de Sasuke estaba confundido. Lo que había hecho era demasiado, pero a pesar de eso, había sido Sasuke-kun quien lo había hecho, así que técnicamente eso no estaba bien. Se encontraban confundidas sobre si seguirlo como era su costumbre o no, pero la peligrosa del grupo tomó la palabra. Va, dijo con molestia, ¿qué pasa con ustedes? Sasuke-kun no hizo nada malo, defendió la peligrosa, solo puso en su lugar a ese vaca imitador. Ante las palabras de la peligrosa el grupo recuperó su forma de pensar de Sasuke-kun siempre está en lo correcto y lo empezaron a perseguir como de costumbre. Bueno, clase, retomó el liderazgo profesor, quien no podía ocultar su sonrisa ante lo sucedido con el Uzumaki. Vamos ¿a dónde vas, Hinata?, llamó el profesor al ver que se dirigía por el mismo camino por donde se fue el rubio, siendo seguida por su primo, que no se encontraba nada feliz de tener que seguirla, más el Inuzuka del salón, Rogle y Tenten. No mereces vivir. Tu vida no vale nada. Eres solo un sucio engendro. ¿Por qué no te matas y nos dejas tranquilos a todos? Muérete. Monstruo. Escoria. El rubio estaba a punto de enloquecer, las voces estaban saliéndose de su control como cuando no consumía su medicación especial. No se callaban, ni el dolor en su pobre cabeza se volvía más intenso a cada segundo hasta que una angelical voz las silenció. ¿Estás ahí, Naruto-san?, preguntó una voz fuera del baño. El rubio no contestó, estaba muy ocupado disfrutando el hecho que las voces se callaron y que el dolor cesó. ¿Ustedes no son hombres? Escucho otra voz femenina. Entren y asegúrense que esté bien. Yo no tengo por qué hacer nada, habló otra voz bastante fría. Naruto la reconcomió con facilidad. El primo de Hinata Hyuga, ¿podemos volver al salón ahora, Hinata-sama?, preguntó con notoria molestia. Naruto-san, voy a entrar, avisó una voz. Era Rogle. Recién ahí se preguntó qué hacían esos chicos ahí. El muchacho de amplias cejas entró cuando el rubio se estaba lavando la cara en un intento por refrescarse un poco para luego quedarse mirándose al espejo. Naruto-san, ¿estás bien?, preguntó indeciso el chico de grandes cejas. El rubio por su parte no podía sentirse más despegado de la realidad que en ese momento. Su mirada se plantó en su reflejo, principalmente en sus ojos. Con desesperación buscó algo, un indicio que eso estuviera allí, pero no estaba. No había nada en sus ojos, no había nada dentro de ella, bueno, aparte de un zorro demonio. Naruto-san, volvió a preguntarle al ver que no había respuesta de parte del rubio.
Estoy bien, Rogue-san, aclaró el chico sin mirarlo, debo irme. Dijo mientras caminaba al lado del muchacho. Afuera del baño, Tente se encontraba en una disputa con Neji, que iba por su falta de interés al ayudar al chico rubio, pero por su lado Hinata solo miraba a la puerta del baño con preocupación hasta que se abrió y vio como el chico de rubios cabellos salía por allí con la mirada en el suelo ignorándolos. ¿A dónde vas, Naruto?, preguntó Kiba al ver cómo se alejaba sin decir nada. El Uzumaki dudó en contestar, pero cometió el error de parar de caminar cuando le hablaron. Con desgane respondió a tan burda pregunta: tengo cosas que hacer, adiós, respondió para luego empezar a caminar, pero una mano en su hombro lo detuvo. No estás pensando en hacer algo contra Sasuke, ¿verdad?, preguntó temerosa e insegura Tenten. No es que sintiera especial afecto hacia el Uchiha, pero no quería que empezara un problema aún más grande. El rubio solo se quedó en silencio unos segundos antes de contestar a su pregunta con otra. ¿Por qué habría de hacer algo contra Uchiha-san?, preguntó con la misma formalidad que utilizaba para evitar crear lazos con las personas. ¿Por qué no habrías?, preguntó incrédulo el Inuzuka. ¿Estás bromeando? Te golpeo. Te insulto. Te escupió en la maldita cara. ¿Acaso eso no te importa?, preguntó demasiado confundido y un tanto molesto por la actitud del chico rubio. Ante esas palabras, Naruto se volteó lentamente hacia sus compañeros de clases para mirarlos a los ojos. Al hacer esto, sus compañeros pudieron ver los ojos del rubio y sintieron como un escalofrío recorría sus espaldas. Al verlo a los ojos directamente, fueron capaces de notar que estos estaban vacíos. Como si estuviera muerto en vida, no había ninguna clase de chispa o emoción, parecía como si el chico rubio ya no tuviera alma. No, realmente no me importa, respondió a la pregunta del Inuzuka sin mayor interés en permanecer allí, así que solo sacó la mano de la chica de su hombro y retomó su camino hacia el bosque. Ya se había alejado de la academia lo suficiente, por ello buscó un buen árbol en donde pudiera dormir un poco antes de tener que ir a entrenar con el Jiji, pero lamentablemente en su búsqueda de paz solo encontró más dificultades. ¿Por qué?, preguntó el zorro demonio conteniendo su ira. ¿Por qué?, revirtió la pregunta el rubio sin deseos de hablar del tema. ¿Por qué no lo mataste?, vociferó colérico el zorro. ¿Por qué no utilizaste el modo Kitsune y le arrancaste la garganta?, exclamó furioso el zorro. Ya lo dije, no me importa lo que haya hecho, contestó con la mirada perdida. ¿Acaso no sientes ni un ápice de respeto por ti mismo?, preguntó el zorro ya un poco más calmado pero igualmente indignado. El rubio solo calló, no tenía intenciones o interés en contestar a esa pregunta. Ante el silencio del rubio, el zorro supo que no iba a recibir respuesta a su anterior pregunta, así que decidió que atacaría el tema desde otra perspectiva. ¿Siempre que vas a ese círculo a pelear, porque nunca peleas en realidad?, preguntó el zorro con real interés. Sé que tu taijutsu nunca fue muy bueno, pero desde que el anciano Hokage te está entrenando has mejorado mucho, incluso estoy seguro que podrías derrotar a ese arrogante Uchiha, argumentó el demonio. El muchacho solo se recostó entre los barrotes de la celda del Kyuubi y agachó la cabeza preparándose para dormir. Nunca he tenido un motivo real para pelear, aún menos para ganar, contestó de forma muy apagada. El zorro no pudo decir nada más antes de que el chico rubio cayera en un profundo sueño. Se estaba preparando para hacer lo mismo, pero fue capaz de ver cómo el cuerpo del chico comenzaba a temblar levemente. En un muchacho normal esto sería por el frío, pero con Naruto era más probable que fuera causa del miedo. Humanos enclenques, pensó el zorro al ver eso, para después reacomodarse y tapar el cuerpo del chico con una de sus felpudas y cálidas colas. Al hacerlo, ya sea por el calor o la sensación de sentirse acompañado, el cuerpo del rubio dejó de temblar. Descansa, Naruto, lo vas a necesitar, pensó el demonio antes de cerrar sus grandes ojos y caer en profundo sueño también. Bueno, se pueden ir, clase, avisó un profesor al ver que era la hora de salida. No olviden estudiar los capítulos de su libro de estrategias, recordó antes de tomar sus cosas y emprender camino. La joven heredera de los Hyuga imitó a su profesor no sin antes enviar una mirada al puesto que estaba frente al suyo, vacío por cierto.
Nadie sabía dónde se había ido Naruto, pero nadie lo había visto después del incidente en la clase de Taijutsu. Como siempre, los rumores comenzaron por todo lado. Algunos decían que el chico había ido llorando con sus padres, otros decían que por la vergüenza se había ido de la aldea o que había dejado la academia al fin. Hinata Hyuga no era precisamente fan de los insultos y esas cosas, pero tenía que admitir que cuando vio y escuchó todo lo que le decía Sasuke a Naruto, finalizando con un escupitajo en su cara, sintió un poderoso deseo de lanzarle vulgares improperios al último de los Uchiha. Ella hacía lo posible por entenderlo, pero no le era fácil. Ella también era hija del líder de clan y dueña de un doujutsu, lo cual por cierto es mucha responsabilidad. Pero lamentablemente el último de los Uchiha en Konoha no podía o no quería ver más allá de sus propios problemas, sumándole el hecho de que era un ególatra, prejuicioso y narcisista. Era fácil deducir que jamás en su vida se tomó 5 minutos para ver el trato que la aldea le daba al rubio, o el hecho de que en rubio en realidad no tenía padres ni ningún familiar vivo y era por eso que Hinata estaba furiosa contra él. No había dicho nada más que sandeces y ahora todas las chicas del salón lo trataban como el justiciero que al fin puso en su lugar al Uzumaki. Estaba tan molesta que no se dio cuenta que se le había estado quedado mirando fijamente al Uchiha por varios minutos con una cara de muy pocos amigos, cosas extremadamente común en la chica más amables que había visto el clan Hyuga. ¿Tienes algo que decirme, Hyuga?, preguntó de manera agreste el Uchiha al notar que la ojipela lo había estado mirando, pero de una forma muy diferente al de sus fans. Ciertamente era con enfado. Hinata pensó en no decir nada o simplemente disculparse por habérsele quedado mirando de tal manera, pero bien sabía que perdería el poco amor propio que se tenía si hacía una de esas cosas. «Eres despreciable», soltó con enfado en su voz, dejando a todos mirando la boca abierta. Como si hubieran usado un jutsu Yoton, todos los presentes en la sala quedaron congelados mirando a la tímida y temerosa Hyuga sin poder creerse que de verdad ella, específicamente una chica, había insultado a Uchiha Sasuke. HMFP, bufó Sasuke de manera despectiva, «Eres solo una tonta», habló mientras le daba la espalda y emprendía camino a la puerta, pero la voz de la Hyuga lo detuvo. «Eres tal para cual con ese estúpido dobe». Mencionó a Sabian de sus obvios sentimientos por el rubio Uchiha. Llamó Hinata con desagrado. Neji, que se encontraba a su lado, estaba seguro que la chica nunca había levantado tanto la voz. «El hecho de que tu familia esté muerta, no te da el derecho de poder comportarte como un imbécil». Cabe decir que hasta ella se encontraba sorprendida de cómo las palabras fluían sin tartamudear o sin bajar el tono de su voz. Ante la mención de su familia, tema que no merecía ser tocado por nadie según la opinión del azabache, se volteó con ojos furiosos mientras subía los escalones. «Para enseñarle a la hojiperla guardaré sus opiniones». Pero cuando iba llegado a la parte superior del salón, quedando frente a la chica, su primo se interpuso. El Uchiha solo la mira de manera despectiva antes de hablar. «Es muy fácil hablar cuando te escondes detrás de tu primo, ¿cierto?», preguntó sarcásticamente. Hinata no contestó nada a la pregunta irónica del muchacho. En vez de eso puso una mano sobre el hombro de Neji y lo empujó delicadamente para sacarlo del camino, para después ella dar unos pocos pasos para quedar cara a cara con el Uchiha. Cabe mencionar que ninguno de los dos se miraba con mucho agrado. Hinata, que trataba de aparentar seguridad, en verdad tenía miedo, podía sentir su pulso en todo su cuerpo. Realmente no quería tener que enfrentarse al Uchiha, la destrozaría fácilmente. No obstante, ya era hora de que alguien defendiera a Naruto. Si había algo en la conciencia de la hojiperla era el hecho de nunca haberle sido de real ayuda. Nunca puso una mano en su hombro y lo consoló cuando lloraba, nunca se le acercó a hablarle cuando estaba solo o jugaba con él cuando los demás chicos se alejaban de él, y ella estaba muy segura que eso tenía que ver con su brutal y totalmente justificado cambio de actitud. Por eso, si era necesario pelear contra Uchiha Sasuke, lo haría sin dudarlo, ya que Kami sabía que a pesar de todo lo malo que le había pasado, se merecía uno que otro golpe. Por su parte, el club de fans de Sasuke se encontraba horrorizado. No podían creer que la tímida y temerosa Hyuga, que según su opinión nunca había tenido el valor de declarar su amor por Sasuke públicamente como ellas, estuviera desafiándolo solo por defender al cobarde Uzumaki.
¿Realmente crees que si peleamos puedas siquiera darme un golpe? Pregunto mirándola directamente a sus ojos. No eres más que una tonta que no merece lo que tiene. Hinata iba a responder sin titubear, pero alguien se le adelantó. ¿Quieres saber lo que yo creo? Preguntó una voz de femenina al lado de Sasuke. Pienso que la testosterona te está empezando a quemar el cerebro, jovencito, dijo la mujer mientras le daba un suave toque con su dedo índice impregnado de chakra en la cabeza al azabache que generó una fuerte jaqueca. ¿Okasan? Preguntó Hinata con sorpresa. Así es, mi pequeña causa problemas, respondió con una sonrisa haciendo referencia a la anterior disputa entre ella y el Uchiha. ¿Nos vamos? Tu padre nos estará esperando. Por regla general la joven Hyuga no gustaba de hacer esperar a las personas, mucho menos a su padre, pero realmente no quería dejar a medias el asunto con Sasuke, pero bien sabía que no importaba lo que pasara, el Uchiha no cambiaría su forma de ver las cosas o su trato hacia el rubio. De acuerdo, Okasan, se maldijo por su tartamudeo, pero supuso que sus 5 minutos de valentía se habían acabado. Adiós, Uchiha-san, menciona más por mantener la reputación de su familia que por desear dirigirle la palabra al Uchiha. HMPF, respondió volteándose mientras se sujetaba la cabeza en un vano intento para cesar el dolor, el cual encontraba insoportable. El pobre tonto no tenía idea de que su rubio soportaba ese dolor constantemente todos los días. La mujer solo miró al engreído muchacho y se lamentó por el hecho de que salió idéntico a su padre en personalidad, tonto, engreído, prejuicioso y piensa que cuando las cosas no tienen relación con la tienen con su clan. Por otro lado, la mujer queda sorprendida y preocupada de que su tímida, temerosa y cohibida hija haya encarado al prepotente muchacho. Si de verdad estaba dispuesta a armar un escándalo con el Uchiha, lo que debió pasar fue realmente grave, pero lamentablemente debían dejar ese asunto de lado. Ahora ellas tenían que enfrentar su propio problema, el Consejo Hyuga y su poderoso deseo de desterrar a Hinata. Ya días habían pasado desde el problema en la clase de Taijutsu y el enfrentamiento entre la heredera de los Hyuga y el último de los Uchiha, y el ambiente, a pesar de siempre ser intenso por las miradas de odio que Sasuke le pegaba a la chica, se relajó bastante. Naruto, como de costumbre, volvió al día siguiente, y el posterior a ese se ausentó sin motivo como era su costumbre. Debido a su naturaleza reservada y distante, el deprimido rubio no tuvo idea de que alguien lo había defendido sino hasta varios días después del suceso, y fue gracias a la única otra chica de su salón que no sentía repulsión hacia el rubio, la castaña con moños llamada Tenten, que siempre solía ver al rubio con un aire de compasión y lástima. Una vez que la chica le relató lo sucedido ese día a Naruto, se encontraba sorprendido, confundido y contrariado. Para el saber que alguien lo había defendido, o el simple hecho que alguien le dijera a Uchiha lo que ella le dijo, era algo por lo que valía sorprenderse. Por otro lado, se sentía confundido sobre el por qué lo había hecho, y se debatía consigo mismo si debía acercársele y darle las gracias o preguntarle el por qué lo hizo sencillamente, pero algo ocurrió que lo detuvo. Cuando se acercaban al lugar para la clase de Taijutsu, el rubio fue capaz de apreciar bien su rostro, ese cabello azul oscuro, esa piel blanca que parecía porcelana, esos ojos que eran similares a un par de perlar color lavanda y ese sonrojo en las mejillas. Al inicio no entendió qué le pasaba, pero después un recuerdo ya olvidado llegó a su memoria. Era de aquellos días que se la pasaba gritando que se volvería el siguiente Hokage. Ese día, como siempre, estaba solo en el columpio afuera de la academia. Aquel día era sábado y no había clases. Fue por ello que cuando vio un trío de alumnos mayores moverse por la zona boscosa, le llamó la atención y se dio cuenta que entre los tres estaban molestando y acosando a una niña indefensa. Recién ahora, años después, el rubio se dio cuenta que esa chica era su actual compañera de salón, que lo había defendido días antes. Ya veo, yo la defendí hace unos años y ahora ella me devolvió el favor, supuso el Uzumaki. Bueno, supongo que ahora estamos a mano. Ya despierta, Uzumaki. Le gritó un profesor haciéndolo sobresaltar. No estamos aquí para evitar que te duermas de pie, maldito mocoso. Habló escupiendo veneno con sus palabras. ¿Por qué mierda no continúan con su clase en vez de estar fijándose si presto atención o no?
Se preguntó el rubio molesto, no es como si de verdad les importara si aprendo o no, creo que solo lo hacen para poder gritarme un poco, supuso el muchacho antes de desviar sus ojos hacia sus profesores sin prestar real atención. Bueno, habló el profesor, ¿alguien sabe lo que es esto? Preguntó mientras sacaba a la luz un kunai de triple punta con un mango de bastante grosor y que tenía un sello escrito con tinta negra. Del grupo de futuros shinobis los únicos que supieron la respuesta fueron el prodigio de los Hyuga, la autoproclamada maestras de las armas, y el rubio que ya había visto el mismo kunai en un libro sobre la historia de los Hokages. No lo creo. Gritó la castaña con moños, es un Irasin no kunai. El resto de sus compañeros no entendían por qué tanta emoción ante un simple kunai con extraña forma, pero cuando el profesor explicó el por qué el kunai era tan especial, la gran mayoría de la clase explotó en emoción por poder sostenerlo unos minutos. Cálmense por favor, pido el profesor, este no es un verdadero Irasin no kunai, es más bien una réplica pero muy exacta. Ante eso los alumnos comenzaron a replicar y preguntar qué tenía que ver eso con su clase, pero fueron callados nuevamente por su sensei. Bueno, trajimos esto porque hoy haremos un pequeño concurso, explicó el profesor, le enseñaremos un movimiento básico de taijutsu con el cual deberán romper uno de los troncos especiales que trajimos, el que lo consiga primero se llevará el premio, claro, si nadie lo logra para el final de la clase nadie lo ganará, aclaró el sensei agregándole emoción a la situación. Los ojos de la castaña con moños brillaban con una feroz intensidad por poseer esa réplica, pero sabía que no lo conseguiría, el taijutsu no era su especialidad y había muy buena competencia que le llevaba a la delantera de forma natural. Ante la idea del concurso y el premio muchos, por no decir casi todos los alumnos, comenzaron a emocionarse pero volvieron a quedar decepcionados al ver que el movimiento que debían hacer no era más que una simple patada, pero como dicen, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se ve fácil de hacerlo es. Era definitivo, si el rubio aún conservara su sentido del humor, lo más probable es que estuviera riéndose a carcajadas de sus compañeros, especialmente del Hyuga y el Uchiha, que eran los mayores engreídos de la academia o tal vez de la aldea. Tras 1 hora y media de clase nadie había sido capaz de lograr el cometido del concurso y eso dejaba a ciertos engreídos muy enojados, aparte de aquel par de tontos ya varios alumnos habían tenido que ir a la enfermería debido ya que se lastimaron al estar pateando un tronco de manera tan bruta por tanto tiempo. Era gracioso, que algo tan simple pueda ser tan difícil, pero irónicamente eso era lo que lo hacía difícil, es que era simple, tan simple que nadie se fijó realmente cómo se hacía el ejercicio, al imitar los movimientos del sensei y ver que no resultaron la respuesta natural de todo el alumnado, fue que el problema era la falta de fuerza suficiente y por ello es que habían terminado lesionándose, aunque el rubio los entendió, si el Hokage Iji no le hubiera enseñado el mismo movimientos días antes lo más probable es que igual hubiera pensado que la fuerza era el problema, pero como el Hokage dijo claramente no importa si tienes toda la fuerza del mundo, si no sabes ocuparla correctamente no eres más que un debilucho con aires de grandeza. Bueno clase, llamó el profesor, tiene un receso de 30 minutos, después vuelvan aquí para poder continuar. Unas cuantas réplicas se escucharon pero más nada se podía hacer, tenían que lograr ese movimiento y el sensei dijo que no dirían lo que hacían mal hasta que al menos uno lo lograra y Naruto estaba seguro que no sería él, a pesar de saber cómo hacerlo él ya no gustaba de ser el centro de atención y tampoco quería dar a relucir nada sobre su entrenamiento secreto, podría ser sospechoso que el peor de la clase que no sabe lanzar un golpe supere en cualquier cosa a los genios de la academia. Como era su costumbre no quería estar cerca de nadie así que cuando nadie lo vio saltó la reja de la academia y se internó en el bosque posterior a esta, no tenía intenciones de irse, le había prometido al Hokage Iji que faltaría menos a clases así que trató de no alejarse mucho. Estaba eligiendo sobre cuál árbol descansaría, cuando unos ruidos capturaron su atención, era sonido de unas patadas mezcladas con gemidos de dolor y jadeos. Él por cuestión de instinto pensó en alejarse del lugar, pero algo más fuerte que su instinto tocó su corazón y casi lo obligó a acercarse al lugar y ver qué pasaba.
Una vez que se hizo presente en la zona de entrenamiento cercano a la academia, pudo ver cómo el chico conocido por Tonto Lee estaba arremetiendo contra un árbol dándole múltiples patadas tratándose conseguir el movimiento. Ante esto el Uzumaki se preparó para irse, pero segundos antes de emprender camino hacia otro lugar notó cómo los golpes se hacían cada vez más intensos, peligrosamente intensos. Tengo que conseguirlo, murmuró entre patadas, tengo que conseguirlo. Cada vez aumentaba más y más la fuerza de sus patadas al punto que el Uzumaki supuso que se encontraba a unas 2 o 3 patadas de romperse la pierna. Voy a conseguirlo. Gritó para después dirigir una patada contra el árbol con toda su fuerza, que de seguro iba a romperle la pierna, de no haber sido por una mano que detuvo su patada desde atrás de él. Si sigues así, habló Naruto sin soltarle la pierna, lo único que vas a conseguir será romperte la pierna, finalizó para después soltar la pierna del moreno. El muchacho de gruesas cejas estaba sorprendido y algo avergonzado. No era común de Naruto acercársele a las personas, mucho menos hablarle sin tener la obligación de hacerlo, pero allí estaba, lo había detenido cuando en un momento de extrema frustración iba a lastimarse seriamente. Cuando se calmó trató de hacer peso sobre su pierna derecha, pero se dio cuenta que estaba muy lastimada y adolorida. Después de sentir el punzante dolor el chico solo se dejó caer sobre el pasto. Maldición. Se quejó, debo seguir entrenando si quiero lograrlo. Habló mientras se intentaba parar pero el rubio lo detuvo. Solo te vas a lastimar más, habló de manera firme mientras se preguntaba por qué le importaba lo que hacía el chico. Ya deberías rendirte. Nunca. Contestó fervientemente, tengo que conseguir este movimiento para demostrarle a todos que puedo ser un gran ninja que puede superar a un par de genios como Neji y Sasuke sin la necesidad de utilizar ninjutsu o taijutsu. Gritó a todo pulmón dejando las orejas del rubio adoloridas. No obstante, la determinación que vio en sus ojos, hizo que sintiera una especie de puntada en su corazón. Esa era la clase de mirada que él solía tener cuando gritaba a viva voz que él sería el siguiente Hokage y que superaría a todos los anteriores. Se lamentó levemente por el chico y se preguntó si terminaría de la misma manera que él. Dejó eso de lado para tratar de hacerlo entrar en razón. Si estuviera en modo kitsune, me habría dejado sordo, replicó el muchacho para sí mismo. Como sea, dijo en un tono de voz que le restaba importancia al asunto, dudo que esta sea tu única oportunidad que tengas, deberías dejarlo pasar por esta vez de lastimarte. Habló mientras se daba la vuelta para irse. No puedo. Habló con un poco de desesperación, tengo que conseguirlo antes que nadie, tengo que conseguir ese kunai. Murmuró bajando levemente la mirada. Dicha acción llamó la atención. En todo el tiempo que le había estado en su salón nunca había mencionado que admirara al Yondaime. ¿Sería eso por lo que quería conseguir el kunai o abrió otro motivo oculto? Sus cavilaciones fueron interrumpidas al ver que el chico volvía a intentar pararse, pero nuevamente fue detenido por el rubio. Al menos deja que te cure la pierna, pidió el chico sin entender por qué hacía todo eso. Oh, ok, respondió el chico confundido. No había que ser compañero de Naruto más de una semana para saber que el chico no era del tipo que hacía esa clase de cosas, ¿eh? ¿Qué con esas cosas? Preguntó al ver que el rubio sacaba unos pequeños frascos de su bolsa ninja. Esto. Son unas cremas analgésicas para que cese el dolor y estas son para la inflamación que tendrás después, aclaró el chico enseñándole cada frasco. Este último es para la relajación muscular principalmente. Wow, Naruto-san, sí que estás preparado para todo, alabó el muchacho, a lo cual el rubio no respondió como si no hubiera escuchado nada. La verdad era que él no sabía cómo reaccionar ante las muestras de afecto o respeto, por ello solo las evitaba. Tras unos minutos de tratamiento el rubio ya había terminado. Deberías descansar unos días antes de volver a intentarlo, dijo el chico mientras se levantaba. Te dije que necesito completar ese movimiento hoy, replicó el chico gritando nuevamente. ¿Realmente yo era así?, se preguntó el rubio al ver la actitud del muchacho de amplias cejas. ¿Por qué es tan importante que completes ese movimiento? El rubio intuía que esto iba más allá de superar a Sasuke y a Neji.
Roogle ante esa pregunta solo agachó su cabeza con vergüenza, pensó en decir una mentira pero el rubio había sido muy atento con él sin mencionar que él no era exactamente una persona que se dedica a hablar con muchas personas o que le gustaran los chismes. ¿Tú conoces a una chica llamada Tenten? Preguntó al temeroso y avergonzado. El muchacho rubio se llevó la mano al mentón y comenzó a hacer memoria, no conocía exactamente a muchas personas, especialmente chicas, por ello fue fácil recordar a la castaña con moños. Después de eso fue aún más fácil deducir el motivo secreto de Roogle. ¿Te gusta y quieres regalarle el kunai?, infirió el chico, y al ver cómo el muchacho de amplias cejas se estremecía supo que estaba en lo cierto. Yo solo quiero impresionarla aunque sea solo una vez. Gritó el chico con determinación, por eso no me importa romperme la pierna, lo conseguiré. Habló mientras trataba de pararse que gracias a la crema analgésica del rubio fue bastante más fácil que antes. Naruto solo suspiró con desgane y se volvió a preguntar por qué no se iba y lo dejaba hacer lo que quisiera. No entendía qué era, pero había algo que le decía que no lo hiciera, pero tampoco podía quedarse allí esperando que el cejudo se rompiera la pierna. Si te enseño cómo hacer el movimiento, ¿me prometes que te calmarás?, preguntó con pereza y desgane. ¿Tú sabes cómo hacerlo?, preguntó confundido si sabía cómo hacerlo porque no lo había hecho. Sí, respondió deseando que no le hagas más preguntas al respecto. Mira, el error que todos cometen es pensar que la fuerza es el asunto aquí. Explico, este es un movimiento que no se basa en velocidad y fuerza. Si no se basa en velocidad y fuerza, ¿en qué lo hace?, preguntó levantando la mano como si estuviera en la academia. Se basa en velocidad y después en fuerza, respondió dejando confundido al chico. Lo primero que hacen mal es la forma en la que lanzan la patada, corrigió. Al patear debes cambiar de dirección el pie en el que te sostienes debido a que la fuerza y velocidad es tal que puedes quebrarte el tobillo, explicó enseñándole cómo se hace. Como dije, es un movimiento que se basa en velocidad y después en fuerza. Lo primero que hace es mover tu pierna con velocidad en un ángulo de 90 grados hasta tu objetivo, y cuando llegas hasta él tensas los músculos de tus piernas y aplicas fuerza a la hora de extender completamente tu pierna. Finalizo enseñándole el movimiento correctamente, dando a mostrar las diferencias entre la manera correcta y la incorrecta. ¡Wow! Gritó nuevamente, nunca me habría dado cuenta de todo eso, Naruto-san, definitivamente eres muy inteligente, alabó otra vez haciendo que el rubio se sintiera incómodo. Olvida eso, respondió apresuradamente mientras sacaba unas vendas especiales de su bolsa ninja. Estas vendas son diferentes de las que tú conoces, se usan específicamente para practicar taijutsu, mantiene la fuerza del impacto en tu objetivo y reducen el daño en tus extremidades. Explicó antes de lanzarle una para cada pierna. Póntelas y volvamos donde los demás o llegaremos tarde a la clase. El chico de gruesas cejas no perdió tiempo y comenzó a enrollarse las pantorrillas. Cuando estuvo listo, ambos partieron en dirección a la academia. Durante el camino el silencio abundó, principalmente porque Lee no sabía si era buena idea empezar o no una conversación, ya que, por lo que había notado del chico rubio, es que no le agradaba mucho conversar, y menos aún las muestras de gratitud, pero para su sorpresa fue el rubio quien rompió el silencio. Así que, ¿es verdad que no puedes utilizar ninjutsu ni genjutsu?, preguntó con sincero interés. Siempre considero que los chismes eran exagerados, pero nunca quiso preguntarle el chico al respecto. No, respondió con algo de tristeza, pero se repuso de inmediato, pero eso no importa, sé que me volveré un gran ninja solo utilizando taijutsu. Gritó a todo pulmón de nuevo, estoy tan seguro de ello como de que tú te convertirás en el mejor Hokage, le dijo con una sonrisa que se desvaneció al ver el sombrío semblante que se formaba en el rostro del rubio. ¿Crees que dejaríamos a un monstruo volverse Hokage? Antes me vuelvo un ninja renegado antes de recibir órdenes de un engendro malviviente. No, eres más que un parásito que no debería vivir con sueños de grandeza. Yo, ya no busco ser Hokage, respondió en un susurro mirando al suelo para que el chico cejudo no viera su mueca de dolor ante la jaqueca. Oh, perdón, entonces ¿cuál es tu nueva meta?, preguntó curioso pero temeroso de hablar de un tema indebido. El chico levantó su mirada al cielo, no sabía si decírselo o no.
No era específicamente una meta muy normal, pero era la verdad. Desvió la mirada hacia el chico de gruesas cejas que lo miraba con expectación y un poco como un brillo en los ojos, como si fuera admiración. Mi meta, mi sueño, dijo en voz baja pero lo suficientemente alta como para que Lee lo escuchara, es que algún día pueda ser feliz. Contestó con una mirada sonadora en el horizonte. Rogue no sabía qué decir ante eso, pensó en animarlo en seguir su nuevo sueño, pero él realmente no entendía el porqué de aquel sueño. Pero si el rubio deseaba eso, sabía que lo conseguirá, pero lamentablemente cuando se lo iba a decir vieron el edificio de la academia. El azabache escaló con facilidad la reja, pero notó que el rubio se había quedado parado frente a ella con la mirada en el suelo. ¿Pasa algo, Naruto-san?, preguntó confundido por su comportamiento. Yo sé que lo harás, susurró dejando confundido al chico de las cejas por sus palabras. Yo estoy seguro que te convertirás en un gran ninja solo usando taijutsu, aclaró con una muy tenue sonrisa. El futuro especialista en taijutsu sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Hasta ese momento solo sus padres habían apoyado su sueño, sus compañeros de academia siempre se habían burlado de él llamándolo tonto Lee, y sus profesores estaban constantemente recomendándole que dejara su sueño de ser shinobi. Nunca nadie le había dicho que lo conseguiría, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez él estaría peleando contra el mundo para poder demostrarles que podía ser un gran ninja, pero también sintió que no estaría solo en su cometido. Naruto-san, yo creo, trató de decir pero fue interrumpido. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos allí?, preguntó un profesor en un tono nada amable. Regresen a su clase, ordenó haciéndose una nota mental sobre hablar con Rogue después para que no se vuelva a acercar al rubio. Ya vamos, dijo para después desviar su atención hacia el rubio y poder terminar lo que decía, pero este solo saltó la reja y se encaminó hacia la clase. Espérame, Naruto-san, gritó mientras se bajaba y trataba de alcanzar al rubio. Al llegar fueron reprendidos por llegar tarde, pero los profesores perdonaron a Lee, alegando que fue culpa de Naruto el retraso. Cuando el chico de amplias cejas quiso rebatir eso, se encontró con la mirada de Naruto que le decía cállate por su falta a Lee. Lo hicieron correr 10 vueltas por el campo de entrenamiento, mientras que Naruto limpiaría el salón de clase durante un mes. Los alumnos que no se estaban riendo de las desgracias del rubio encontraron el castigo un poco excesivo por llegar 3 minutos tarde, pero le restaron importancia, bueno, todos excepto la tierna Ojipela, que sintió pena por el excesivamente duro regaño y castigo. El rubio comenzó a dar gracias a Kami cuando la atención se desvió al concurso y no a él. Odia ser el centro de atención. Una vez que comenzaron todos a practicar de nuevo, el rubio sintió un placer secreto al oír como el tronco de Rogue se rompía después de unos 2 o 3 intentos y este comenzaba a vitorear. Vaya, Lee, dijo un profesor con una gran sonrisa, eso fue impresionante, conseguiste hacer el movimiento a la perfección. ¿A la perfección?, preguntó un chico molesto por no haber ganado, pero si solo era una patada. Tras eso los profesores comenzaron a explicar las mismas cosas que el rubio le había explicado a Lee un rato antes. Tras eso se reanudaron las prácticas y no fue sorpresa que los primeros en lograron fueran Neji y Sasuke. El Uzumaki en un intento por mantener el perfil bajo esperó hasta que varios estudiantes lo lograran para poder hacerlo correctamente. Una vez terminada la clase, el rubio fue capaz de ver cómo el chico de amplias cejas se llevaba a Tenten a la parte trasera del edificio, de seguro para darle su regalo y tal vez confesar sus sentimientos. El muchacho no perdió más tiempo y se dirigió al salón a buscar los utensilios para limpiar. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó el demonio a su contenedor en su subconsciente. ¿De qué hablas ahora?, contestó desganado el rubio. Tú sabes, ayudar a ese chico extraño, enseñarle cómo debía hacer la patada y decirle que cumpliría sus metas, mencionó dejando lo más importante al final. Y principalmente porque le dijiste tu sueño. El chico dejó que su vista se perdiera en la oscuridad antes de contestar. No lo sé, solo quería decírselo a alguien supongo, respondió restándole importancia al asunto.
El demonio estaba listo para replicar cuando él y su contenedor escucharon como alguien tocaba la puerta del apartamento del rubio. El muchacho extrañado salió de su subconsciente para poder ir a ver quién tocaba. Es algo tarde para visitas, pensó al ver que casi era medianoche. Espero que no sean más cosas complicadas, pensó preguntándose si era mejor no abrir la puerta, pero a pesar de que su sentido común le gritó que no debía abrir, solo lo hizo. Una vez que abrió la puerta se encontró con que no había nadie afuera, pero sí fue capaz de notar que había algo en el suelo, una rana con una tarjeta. Se preguntó al ver a una pequeña rana roja con una tarjeta doblada encima suyo. Sin soltar a la rana desdobló el papel y leyó su contenido. Apreté a la rana y gané un premio, leyó. Ante tal confusión volvió a fijarse si había alguien cerca jugándole una broma, pero al no ver a nadie decidió hacer lo que la tarjeta decía y ver si de verdad habría un premio de por medio. Crack, hizo la rana al ser apretada y nada más. Vaya, eso fue decepcionante, pensó mientras consideraba dejar la rana donde estaba y volver a su cama, pero la rana volvió a croar. Croak, hizo un poco más fuerte, croak. 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 Seguía uno tras otro cada vez con más fuerza, mientras comenzaba a temblar en la mano del rubio. ¿Qué demonios? Se preguntó antes de soltar a la rana, que estaba comenzando a inflarse mucho. Maldición, es una bomba. Pensó en pánico mientras caía torpemente al suelo justo antes de que la rana explotara, pero en vez de fuego y dolor el rubio vio una especie de humo rojo con serpentina, brillantina y una rara clase de fuegos artificiales de fondo. ¿Qué carajo? Olas vienen y olas van, pero este sapo pervertido siempre se mantendrá por acá. Escucho rimar una voz de fondo como si estuviera hablando a través de un micrófono. Si una damisela en peligro está, al único que debe llamar es al increíble, al grandioso, al magnífico. Se detuvo poco a poco en un intento por generar suspenso. Jiraiya-sama, el super pervertido de la hoja. Exclamó un hombre peliblanco parado sobre una gran rana color rojo. El rubio seguía aturdido en el suelo por lo que acaba de pasar cuando este hombre volvió a hablar mientras se ponía en una pose rara como si fuese una figura mitológica. ¿Y? ¿Cómo te quedó el ojo? Preguntó con una gran sonrisa mientras lo miraba fijamente. El pobre y confundido rubio no pudo contestar, aún seguía en shock por el espectáculo que había montado al hacer su muy exagerada presentación. Por primera vez el rubio ni el zorro demonio sabían qué pensar ni decir. Sí, las cosas están a punto de complicarse aún más, se lamentó el rubio al ver a este nuevo personaje frente a él que sin saberlo pasaría a ser una parte muy importante y problemática en su vida.